Muy bien, vamos a la escritura. ¿Está listo? Muy bien. Continuamos con nuestra serie de estudio, el Sermón del Monte. Vamos en nuestro tema número 12, el cual hemos titulado Jesús y el cumplimiento de la ley. Jesús y el cumplimiento de la ley. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla. Esta palabra abrogar significa no cumplirla o pasarla por alto. Dice, sino para cumplirla. Y la palabra cumplir aquí en el original es la palabra pleró. Y pleró tiene que ver con llenar, con completar. Y aunque ahí dice cumplir, pero el sentido que tiene aquí es, sí, hay una ley de por medio, pero diciendo el Señor, yo he venido a que esa ley al menos, y esto debe de quedar muy claro, la parte moral, sí, sea cumplida en la vida de todos aquellos que crean en mí. E iremos viendo cada uno de estos versículos, pero la mayoría de los líderes, hermanos, hoy en día, en cualquier ámbito, lo podemos ver, inclusive lo podemos ver en la política, es muy evidente, ¿no? Cuando entra un presidente, un gobernador, en fin, lo primero que hace es decir, no, los que hicieron los de atrás no sirve, ¿no? Y lo quitan y ellos establecen algo nuevo, ¿sí? Jesús no estaba haciendo eso. Jesús no estaba diciendo lo que hicieron o lo que se hizo lo vamos a quitar. Aquí hay que ser, sí, muy cuidadosos en ese sentido, porque si bien es cierto, Jesús mencionó que aquellos hombres, y ahorita lo vamos a desmenuzar más adelante, que aquellos hombres que estaban a cargo del pueblo de Israel, teniendo esa ley, no la estaban cumpliendo. Entonces, el asunto aquí es que Jesús no venía a hacer la obra de Dios o la ley de Dios a un lado, sino quería dejar bien claro que la obra del Señor, la ley del Señor, se tenía que cumplir, pero que Él venía a completarla. Y eso es el punto. Jesucristo, reafirma la ley. Y en los versículos 18 y 19, que ahorita los vamos a ampliar o a estudiar, el Señor dice que Él no vino a abrogar la ley, ¿sí? O los profetas. Y aquí me llama mucho la atención que no dice y los profetas, dice o los profetas, sino Él vino a cumplirlas. Pero insiste con claridad que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley hasta que todo se hubiese cumplido. La J o yod en el original es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde es un pequeño trozo, ¿sí? O una proyección dentro de una letra que sirve para distinguir una letra de la otra. Por ejemplo, con una tilde nosotros podemos diferenciar la F de la E, hablando en el sentido de las mayúsculas, ¿verdad? Bueno, lo que el Señor, o el sentido que el Señor quería dar en esto es que tal vez podamos creer que hay cosas en la Escritura que son muy simples, muy sencillas, ¿sí? Y que esas a lo mejor no vale la pena ponerlas en práctica, o no vale la pena obedecerlas. El asunto aquí es que si usted escribe una carta y en las letras E, cuando debe de ir la letra E, usted quita esa tilde, ya el sentido de la palabra, a lo mejor usted va a poder entender y decir, ay, pues es que, bueno, ahorita ya casi no se usan las máquinas de escribir, ¿verdad? Anteriormente uno le podía dar a la máquina de escribir y ya tenía ahí la forma, pero a lo mejor ya con el desgaste ya no pintaba bien. No sé cuántos de ustedes les pasó. ¿A poco nada más a mí?
Yo soy el único hijito aquí. Bueno, ¿cómo se vería, verdad? ¿Cómo se vería la letra cuando debía de ir una E, que apareciera una F? Bueno, Jesús era lo que estaba tratando de decir. Y ahorita lo vamos a ampliar un poco más. Pero Jesús sabía, creía en esta inspiración literal de la Biblia, que incluso estos pequeños detalles que parecieran ser carentes de importancia, él decía hay que resaltarlos. Nada en la Escritura debe de ser menospreciado o minimizado. ¿Sí? Ahora, Jesús, es importante mencionar que no dijo que la ley jamás pasaría, sino que lo que él dijo es que habría de cumplirse. Ahora, vamos ahí al versículo 17, por favor, en Mateo capítulo 5. Voy a estar usando la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice el Señor, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, dice el Señor, vine para cumplir sus propósitos, para completarlos. ¿Sí? Verso 18, les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y si usted observa, esta versión amplía lo que anteriormente yo le comenté en cuanto a la J y la tilde, ¿sí? Porque en esta versión, Nueva Traducción Viviente, no aparece esa referencia de la J y la tilde. Sin embargo, dice, no desaparecerá ni el más mínimo detalle, que era la alusión que el Señor estaba haciendo respecto a estas a esta letra y esta característica dentro de la ortografía o al momento de escribir. Ahora, es importante destacar aquí o preguntar qué es la ley. ¿Qué es la ley? Bajo este contexto, ¿sí? Porque ahorita pudiéramos nosotros, no sé si hay aquí algún abogado, pero ahorita pudiéramos decir aquí nosotros respecto a qué es la ley en nuestros tiempos, pudiéramos decir que es el marco rector, ¿sí? Lo que nos permite vivir o transitar de manera adecuada. Que eso después se deriva, ¿sí? En leyes, normas, decretos, en fin. Sencillamente lo podemos observar en la vida pública, ¿no? Cuando usted y yo nos subimos y prendemos nuestro carro y avanzamos y nos encontramos con un semáforo, ¿verdad? Y vemos que está en rojo y decimos, ¿me lo vuelo? Y volteamos y decimos, no viene nadie. Ahora, ¿por qué está ahí ese semáforo? Imagínense que no hubiese semáforos y que cada quien quisiera ir a la velocidad que quisiera y pasarse los cruceros cuando ellos quisieran. Estaríamos en un total y completo caos. Bueno, una vida sin ley es justamente eso. Una vida que está destinada al caos. Por eso el Señor estableció la ley para su pueblo. Porque el mundo en la antigüedad vivía como quería. Si usted observa y lee, por ejemplo, cómo vivían la gente en los tiempos de Noé. Inclusive Jesús hace una referencia en cuanto a eso y dice, como en los días de Noé, ¿se acuerdan? Estarán casándose, dándose en matrimonio, o sea, se casan, se divorcian, se casan y hacen de su vida lo que quieren, comprando, vendiendo, haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Una vida sin ley.
Sin embargo, Dios en las o en los diferentes tiempos, Él estableció leyes, aún desde el principio. Una sola ley estableció el Señor en el Edén. ¿Cuál fue? De ese árbol no vas a comer. Una sola ley. Y esa sola ley, esa sola instrucción fue suficiente para que el primer hombre la desobedeciera. Como humanos o como hombres, necesitamos un orden. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Necesitamos un marco que nos rija en ese sentido. Ahora, la ley era el sistema legislativo, estoy hablando en el contexto que estamos viendo, que fue dado por Dios por medio de Moisés a la nación de Israel. Todo el cuerpo de esta ley que fue dada de parte de Dios, usted lo puede encontrar desde Éxodo 20, ¿sí? Hasta Éxodo 31, obviamente pasando por el libro de Levíticos y de Deuteronomio. Aunque la esencia total, hermanos, de esta ley está incorporada, ¿sí? Es decir, todas las leyes que aquí usted pudiera ver están incorporadas en los 10 mandamientos que el Señor estableció ahí en Éxodo 20. ¿Sí? Ahora, es importante mencionar, y póngame mucha atención, que la ley no fue dada como un medio de salvación. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, verso 39 dice, nueva traducción viviente, Hechos 13, 39, todo el que cree en Él, hablando del Señor Jesús, es declarado justo ante Dios. Todo el que cree en Él, todo el que basa su confianza en Dios, en el Señor Jesucristo. Algo, dice la Escritura, que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Romanos capítulo 3, verso 20, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo. ¿Quién llegará a ser justo? Nadie ante Dios por hacer lo que la ley manda. No, es que no sé, voy a ofrecer sacrificio o voy a hacer este mandamiento, voy a guardar el sábado. Dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecador que somos. La ley, hermanos, tenía y tiene hoy en día el propósito de mostrarle a la gente su pecaminosidad. Romanos capítulo 5, verso 20 dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y después de esto, hermanos, de usted y yo sabernos pecadores, ¿sí? Dios, como bien lo dice esta escritura, nos conduce a Él mismo, a la salvación por medio de la gracia. Ahora, esta misma ley que le fue dada a la nación de Israel, aunque contiene estos principios morales, porque si usted se fija en los 10 mandamientos, ninguno salvo uno tiene aspectos de mandamiento ceremonial. Es decir, ningún mandamiento dice, bueno, si pecas tienes que ofrecer un cordero. Si pecas tienes que traer esto al altar. No dice. Lo único que dice y que hoy en día no se alinea o no se le no es algo que la Escritura o el Nuevo Testamento nos pida a nosotros como iglesias guardar el sábado, aunque hay quienes sí lo guardan. Pero la nación de Israel recibió estos principios morales, los cuales, hermanos, recibió dos leyes, la parte ceremonial y la parte moral. Hay quienes todavía inclusive se confunden, ¿verdad?, en tratar de aplicar cuestiones de la ley ceremonial a la vida
de la iglesia hoy en día. Sin embargo, la ley moral no cambia. Sigue siendo la misma para todas las generaciones. Romanos capítulo 2, verso 14, mire cómo se lee en Nueva Traducción Viviente, Romanos 2, 14 al 15. Dice, aunque los gentiles, quienes no cuentan, escuche bien esto, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley, dice esta versión, cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Y hay quien pudiera decir, oye, pues allá las personas que viven en la selva o en lugares alejados, donde no tienen radio, tele, internet, donde no conocen absolutamente nada del Señor, pero cuando se trata de defender a su familia, o se trata de robar, hay algo en el corazón, ¿sí?, que por instinto te hace entender que no es correcto. El asunto aquí es, hermanos, que la iglesia, conociendo la palabra de Dios, bueno, quien dice ser iglesia o quien dice conocer al Señor, conociéndole, sabiendo lo que dice la Escritura y sobre todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesús en nuestras vidas, siguen pecando. Eso es terrible. El verso 15 dice, ellos demuestran, ¿quiénes ellos? Estos gentiles que no conocen al Señor. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita ¿en dónde? En el corazón. Dios escribió la ley ahí para que no haya ningún pretexto el día que estemos delante de, ¿sabes qué? Pues a mí nunca nadie me habló de Cristo, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, hombre, es que se murió y de repente hay esta parte de culpa, ¿verdad? Es que no pude compartirle del Señor. Entonces, tenga usted paz. Dios siempre, la misma Biblia lo dice. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Les va a dar la oportunidad. Y si no, o si esa persona, oportunidad que le daba el Señor, tras oportunidad que le daba el Señor, la desechó, va a llegar un día en que estando delante de su presencia, el Señor le va a decir, yo puse mi ley en tu corazón. Sin embargo, tú viviste como si no hubiera ley. Tú fuiste ley para ti mismo. ¿Habrá alguien aquí que sea ley para sí mismo? ¿Habrá alguien aquí que viva su vida como quiere? Bueno, la exhortación es que vuelvas tu corazón al Señor. Él es fiel y justo. Él puede perdonar tus pecados si tú te arrepientes. Dios puso a prueba, hermanos. Dios puso a prueba a su pueblo Israel bajo la ley como una muestra a toda la raza humana. Es decir, puso a su pueblo, lo escogió, lo puso y le dio su ley. Como diciendo, a ver, quiero que todo el mundo vean de lo que yo soy capaz de hacer con mi creación. Pero la culpa y el pecado de Israel le demostró también esa culpa y ese pecado a todo el mundo. Y usted y yo estamos dentro de este mundo. Romanos capítulo 3, verso 19 dice, obviamente la ley, escuche, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. ¿A quién fue entregada la ley? A los judíos. Porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Quiero hacer un comercial aquí. Yo espero, aunque ahorita no nos estamos congregando como Casa de Oración Monterrey los miércoles, por las razones ya expuestas, ese no sea un impedimento para que usted pueda seguirnos a través de las redes y poder escuchar el estudio de la carta a los romanos, que tiene que ver con esto justamente, hermanos. Oye, pastor, es que yo quiero compartirle a mi papá, pero mi papá es bien duro. Y bueno, la carta a los romanos nos va a dar todos los argumentos necesarios, hermano, para poder ir en contra de todo eso. ¿Sí? Escúchenlos. Ahí están en el Facebook. Y bueno, yo procuro cada miércoles, cada jueves, enviarles un mensaje. Algunos de ustedes tienen a bien
decirme lo recibí. Algunos de ustedes nada más tienen una palomita como diciendo, pues ¿sabes qué? Te quito de mis contactos, no quiero saber. Bueno, cada quien, ¿verdad? Pero si a usted le interesa, mándeme un mensaje y ahí le va a estar llegando, ¿verdad? Si es que usted quiere crecer. Cierro este paréntesis del comercial. Ahora, la ley, hermanos, nos conduce a la muerte, es decir, nos lleva hacia la muerte. No que la ley sea muerte para nosotros, sino como lo dice Gálatas capítulo 3, verso 10, pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, dice, está bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Usted pudiera decir, yo no quiero nada con ese Cristo. Yo no quiero nada con el evangelio. Yo prefiero los 10 mandamientos. Ok, pues empiézale. Amarás al Señor con todo. ¿En verdad lo estás haciendo? Ay, pues no. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no robarás, no dirás falso testimonio. Ay, no, mejor si me regreso a la gracia. Pero cuando vemos lo que es la gracia y vemos, lo vamos a ver ahorita, me voy a adelantar un poquito, pero vemos que el Señor dice, antes fue dicho, no matarás, pues hoy yo te digo que aquel que le diga fatuo, tonto a su hermano, está siendo homicida. Antes decían, eres merecedor de la muerte por haber adulterado. Hoy te digo que en el momento en que tú voltees a ver a una mujer para codiciarla en tu corazón, adulteras. ¿Qué haces? Ay, ¿me regreso a la ley o voy a la gracia? El estándar fue más alto. Sin embargo, en la gracia de Dios tenemos la ayuda de Él. Tenemos la ayuda de su Espíritu Santo. Entonces, quebrantar un solo mandamiento en la ley, hermanos, es hacerse culpable de todos los demás. Santiago capítulo 2, verso 10 al 11. Santiago 2, capítulo 2, verso 10 al 11 dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Es decir, tú podías haber estado toda tu vida guardando y de repente se te hizo fácil, le echaste una mentira. O se te hizo fácil y deshonraste a tus padres y les hablaste mal y les faltaste al respeto. ¿Ah? Hay algunos que hasta les levantan la mano y los golpean. Hermanos, eso no es de un creyente. Eso no es de un discípulo, de alguien que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas, porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Ahora, es por eso, hermanos, que si usted y yo hemos transgredido uno solo de los 10 mandamientos, somos dignos de muerte. Somos pecadores, merecedores de morir eternamente. Ahora, por cuanto el pueblo había quebrantado la ley, se encontraba bajo esta maldición de pecado. Y ahí encontramos a Jesús diciendo, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a abolirla, he venido a completarla. La justicia, hermanos, que es la manera correcta de obedecer o de vivir para Dios, y la santidad de Dios, ¿sí?, demandaban que esta sentencia, ¿cuál sentencia? De morir por haber pecado, fuese cumplida. Todos nosotros, todo el mundo merecíamos la muerte. ¿Sabía usted eso, verdad? Bueno, fue justamente por esta razón que Jesús vino a este mundo, para pagar esta pena de muerte que usted y yo teníamos por nuestros pecados a través de su muerte expiatoria en la cruz. Jesús murió como un sustituto en lugar nuestro, siendo culpables, siendo transgresores de la ley, aunque él mismo cumplió toda la ley y fue a la cruz sin ningún pecado. Y a veces, hermanos, eso lo tenemos en poco.
¿Y sabe cómo lo demostramos con nuestra vida? No buscamos del Señor, no somos agradecidos con Él, no oramos, no hacemos el hecho de vivir en la piedad, ¿sí? Agradándole al Señor. Ojo, Jesús no echó la ley a un lado, no la abrogó, como decíamos, no la invalidó, sino que Él cumplió todas las demandas que la ley exigía. De manera que su vida misma, la vida de Jesús, respaldaba de esta ley y mostraba, daba evidencias de esas demandas totalmente satisfechas por su obra redentora en la cruz. Ahora, es por eso, hermanos, que las personas que confiamos en Jesús ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14 dice: el pecado ya no es más su amo. En algunos de ustedes aquí habrá alguien que diga: es que ya no puedo dejar de pecar. Sé que estoy haciendo mal. Sé que no debo vivir así. Sin embargo, lo sigo haciendo. Y ese pecado se ha convertido en una parte integral de tu vida. Bueno, tú tienes que arrepentirte. Tienes que ir delante del Señor, arrepentirte, pedirle perdón y pedir de su gracia en tu vida. Por eso dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. La pena de muerte, hermanos, que mencionamos anteriormente, debía ser pagada una sola vez. Y por cuanto Cristo ya pagó esa pena, ahora nosotros como creyentes no la podemos pagar, ni ahorita ni nunca, ¿sí? De manera que la ley fue, como la Biblia lo menciona, como un ayo, como un tutor, que estuvo ahí guiándonos, mostrando nuestros pecados, diciéndole: eres pecador delante de Dios, arrepiéntate, hasta que viene Cristo y después nos ofrece esta salvación, siendo Él el autor de esta salvación. Gálatas capítulo 3, verso 24 y 25 dice, Gálatas 3, 24 y 25. Dicho de otra manera, estamos hablando acerca de cómo Jesús vino a completar la ley. Dice: dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora, es decir, la que nos condujo a hacer la justicia delante de Dios, pero no era completa, le faltaba, ¿sí? Hasta que vino Cristo y nos protegió. Me encanta esta versión que dice: nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios. ¿Cómo? Por medio de la fe. No es por medio de las obras que nosotros pudiéramos hacer, no es por medio de ayudarle al Señor, no es por medio de nuestras ofrendas, de nuestros sacrificios, no, de nuestras mandas, de lo que alguno de nosotros pudiera ofrecerle al Señor, no, sino por medio de la fe. Y dice el verso 25: y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Sí? Y aquí, hermanos, nos habla acerca de que nuestra conducta como discípulos debe de estar moldeada, no por el temor al castigo. Ay, es que ¿qué va a pasar si yo peco? No, sino por un enorme deseo, y esa es la gran diferencia, de agradar a Dios. La Biblia siempre estaba ahí diciendo: no esto, no lo otro, y eran esos no escritos ahí revestidos de amor. Hoy en día la psicología dice: no le digas a tu hijo no, porque lo vas a traumar, ¿verdad? ¿Qué le va a decir? Sí, hazlo, ¿verdad? No. Esos no vertidos ahí en el Éxodo están revestidos de amor. Era la palabra misma de Dios tutoreándonos, llevándonos, conduciéndonos
a vivir una vida que le agradara a Él, pero estaba incompleta. Y el pensar en pecar, ¿sí?, nos llenaba de temor. Ahora, como creyentes, no vamos a pecar. Hay una gran diferencia. El vivir para pecar o vivir para Cristo y esporádicamente en algún momento dado que haya pecado en nuestra vida. Mientras que nosotros, hermanos, no estemos delante del Señor, estamos propensos a pecar. Pero hay una gran diferencia. El que yo planee, el que yo disponga mi vida para pecar, para hacer el pecado. O pecar, y como le dijo el Señor a esta mujer encontrada en adulterio, ¿dónde están los que te condenaban? Oh, ya se fueron todos. Bueno, yo no te condeno. Arrepiéntete, pero ya no peques más. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. A mí siempre me llama mucho la atención la vida de David y me gusta mucho decirlo. Porque hay quienes pudieran ver a Saúl y a David y decir, Dios fue demasiado injusto con Saúl. Saúl solamente por haber desobedecido, pero a fin de cuentas se trajo ahí a Agag, ¿no? Amalek, perdón. Ahí se trajo a Amalek y lo mató a fin de cuentas. Y mira todo lo que hizo David. Adulteró, maquinó un homicidio, censó al pueblo desobedeciendo a Dios. Sí tenía un corazón bien duro. Pero ¿por qué la Biblia dice, el mismo Dios dice, David es un hombre conforme a mi corazón? Porque hay una gran diferencia. Solamente en el capítulo 15, 1 de Samuel, el pecado de Saúl se repite varias veces. Bueno, solamente ahí. Pero cuando vemos la vida de David, hermanos, no hay otra evidencia de que él haya adulterado. No hay otra evidencia de que él haya desobedecido a una instrucción expresa de Dios. Y ahí vemos, no lo vemos ahí escrito que dice debido a esto, no lo vemos así. Pero al momento de ver la vida de David, entendemos que la práctica del pecado produce muerte. Ahora, tal vez aquí alguien pudiera preguntarse, pastor, ¿entonces debo obedecer los 10 mandamientos? Bueno, la respuesta es que ciertos principios, como lo decíamos en un comienzo, contenidos en estas leyes o en estos mandamientos, son de un valor permanente. Es siempre malo robar, codiciar, cometer asesinato. 9 de los 10 mandamientos están inmersos de manera implícita ahí, intrínseca ahí, metidos ahí en el Nuevo Testamento, con una distinción sumamente importante. Y no se da como una ley, ¿sí?, sino se da como una instrucción para vivir en justicia a todo el pueblo de Dios, es decir, a la iglesia. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Es una escritura muy conocida. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos cuando algo está mal? ¿Así lo dejamos? No, sigue diciendo, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Ahora, el único mandamiento, como les decía ahorita, que no se repite en la ley es el sábado. Y a nosotros como cristianos jamás se nos instruye a que guardemos el sábado. Jamás. ¿Sí? Ahora, este ministerio de la ley a las personas que aún no conocen del Señor, que no son salvas, no ha terminado. Por ejemplo, primera de Timoteo capítulo 1, verso 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa adecuadamente, legítimamente. Porque como ya dijimos, la ley no va a producir salvación, pero el conocimiento de esa ley
nos va a llevar a mostrar el pecado en las personas, nuestro pecado, llevándonos a reconocerlo y también, hermanos, a arrepentirnos. Una de las maneras en las cuales usted lo podrá ver ahí en el joven rico, ¿verdad? Cuando le dice el Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿O qué debo de hacer para obtener la salvación? Entonces le dice, ¿los mandamientos has cumplido? Sí, todos. Ah, ve, qué bueno. Bueno, nada más ve y vende todas las cosas que tienes y entonces dáselo a los pobres y sígueme. Y aunque ahí no dicen, no codiciarás. Pablo, el mismo Pablo dijo, yo supe que yo codiciaba hasta que vi la ley que me lo enseñó. Por eso este joven, cuando el Señor, este joven rico, cuando el Señor le dijo eso, se entristeció mucho. Él no quería, anhelaba lo que tenía. Prefería no dejar, es decir, prefería no ir con el Señor, quedarse con todo ello porque lo anhelaba, lo deseaba, lo codiciaba. ¿Habrá cosas que tú codicias en la vida y que eso te impida conocer de Dios? ¿Habrá cosas que tú has puesto tu corazón en ellas, que eso te estorba a seguir caminando, a obedecer la voz de Dios? Bueno, eso puede ser la diferencia de la vida eterna con Cristo y una vida eterna sin Él. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, esta enseñanza de nuestro Señor en el Sermón del Monte, como lo estábamos viendo, establece una norma más elevada que la que establece la ley. Y ya lo comentamos ahorita. La ley dice, no matarás. Jesús dice, ni aún odies, ni aún llames fatuo a alguien. De modo que este Sermón del Monte, a lo largo de esta enseñanza que iremos viendo, no solo mantiene y nos enseña la ley de Dios y los profetas, sino que vamos a ver, hermanos, cómo el Señor amplifica y desarrolla, ¿sí?, las implicaciones que se tiene para obedecer la palabra de Dios, y que en ocasiones pensamos que, mire, un caso muy común. Hay quienes dicen, y a cada rato me lo preguntan ahí en el Facebook, ¿no? Me llegan inbox. Pastor, ¿usted qué opina de los diezmos? Y pastor, ¿los diezmos son del Nuevo Testamento? Entonces, yo generalmente lo que pregunto es, ¿por qué? Hay quienes tienen una motivación muy natural, muy buena, ¿sí?, de querer saber, porque no saben, ¿no? Pero hay otros que lo hacen así como para hacerte o quererte hacerte tropezar, ¿no? Pero lo que he visto, hermanos, es que, y lo que he aprendido en cuanto a esto, es que si nosotros nos apegamos a los diezmos, y esto es muy rápido, no voy a profundizar más en eso, más adelante lo veremos, y pensamos que nuestros diezmos son como los que Dios exigía como un pago al pueblo de Israel, no era un 10%, ¿sabía usted eso? O sea, el diezmo no equivalía solamente al 10% de lo que recibíamos. Si usted va y suma y va viendo cada una de lo que el Señor le exigía a su pueblo, subía hasta casi un 32%, no nada más un 10%. Porque entonces había que destinar para los desprotegidos, había que destinar para en algún momento para las fiestas. O sea, si realmente quisiéramos apegarnos a la ley, entonces algunos dicen, ay caray, como que ya no me gustó eso, pastor. Yo nada más quiero el 10%, es lo que yo entendía. Es más, me tapo los oídos para no saber. Bueno, si nos vamos a la gracia, entonces dicen, bueno, pero estoy excluido de dar el diezmo porque acá estoy en la gracia, en el Nuevo Testamento. Es más, dice aquí, ¿verdad? Que usted lo acaba de leer, apegarnos a la ley sería como una maldición, ¿verdad? Porque ahora nosotros estamos bajo la gracia, es cierto. Pero cuando Cristo dio su vida, no dio el 10% de su vida, no dio el 10% de su sangre, lo dio. ¿Y ahora qué pide Él de nosotros? ¿Un 10%
de nuestro tiempo. Un 10% de lo que usted y yo recibimos, ¿qué pide? Todo. Ay, pastor, mejor me regreso al 32% o al 23%, según sea el caso, ¿verdad? Bueno, hermanos, pero el asunto aquí es que nosotros debemos de estar dispuestos, pero entender que en la gracia de Dios, Dios amplió lo que en algún momento la gente pensaba que Él venía a abrogar, a abolir. Jesús vino y la amplió y subió el estándar. Por eso hoy en día, hermanos, muchos cristianos o mucha gente viene a la iglesia y ya no vuelve a venir. No, aquí están muy exigentes. Antes digan que vengo. Es más, les hago un favor con venir. Créanos, no nos hacen ningún favor. No le hacemos ningún favor a Dios, ni con venir ni con servir. Al contrario, ese es un privilegio que Él nos da. En primera instancia, de habernos encontrado todos podridos, todos corruptos, y venir y lavarnos con su sangre, ¿sí? Y hacernos partícipes de su reino y darnos todas las riquezas espirituales para que ahora sí nuestra vida, hermanos, sea una vida consagrada a alabarle al Señor, a bendecir al Señor. Y si que en algún momento el Señor nos dice: oye, necesito que me sirvas, aquí estoy, Señor, heme a mí, envía a aquel. Los estándares, hermanos, que Dios pone ahora en el Nuevo Testamento, en el sentido moral, son más altos, más elevados. Verso 19, volvemos a Mateo capítulo 5, verso 19. Entonces, dice el Señor Jesús, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, y aquí el Señor ya se empieza a poner estricto y les dice, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo. Es decir, que ustedes les digan a los demás: esas cosas, ignóralas, son insignificantes. Dice el Señor: serán llamados los más insignificantes en el reino de los cielos. Pero el que obedece las leyes de Dios, y no solamente las obedece, ¿qué dice? Y las enseña, dice esta versión, será llamado grande en el reino del cielo. Volviendo otra vez aquí al Sermón del Monte, aquí Jesús, hermanos, enfrenta de manera anticipada una tendencia natural del hombre a relajar los mandamientos de Dios. Así somos. O sea, si tenemos una exigencia y de repente se deja de hacer, decimos: voy a 5 minutos voy a llegar, ¿qué tanto me puedo perder? El primer canto del hermano Eliseo, lo repite mucho, entonces, sí lo, no es cierto. Y luego la siguiente semana dice: pues que son 2 cantos que me pierda, ¿verdad? Y así va uno cediendo en cuanto a esto, hermanos. Y cuando menos pensamos, llegamos y decimos: ya es muy tarde. Y hoy es la Serie Mundial. No, pues yo creo que era de Dios que la viera. Somos muy dados, hermanos, a relajarnos en ese sentido. Entonces, y hay una tendencia en el sentido humano también a invalidarlos con explicaciones o también racionalizar su significado. Hay quienes, cuando se les da una instrucción, la repasan y la repasan. Hermanos, la palabra de Dios es para obedecerla, no es para razonarla o racionalizarla, como usted lo quiera entender. Si Dios ya le ha estado hablando a usted de manera muy clara, y a través de su esposa, y a través de su jefe, y a través del mensaje, hermanos, dobleguen su corazón, ya no se resistan. Cristo aquí está siendo muy enfático, está siendo bastante claro al decir: cualquiera que suprima,
que no haga caso, es decir, sin excepción, aunque sea el pastor, aunque sea el líder de cualquier área, el que coordine cualquier departamento, cualquiera que suprima una parte de la ley, no solamente eso, y enseñe a otros a hacer lo mismo, va a ser llamado el menor en el reino de los cielos. Y a lo mejor usted puede decir, sí, yo me conformo, me voy hasta la fila de atrás. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a eso. Porque en ocasiones pensamos, hermanos, que porque tenemos años en el evangelio o porque tenemos años en el servicio, podemos comportarnos y podemos enseñar a otros nuestras ideas o nuestras conductas erróneas provenientes de un corazón apartado de Dios. No lo debemos hacer, hermanos. Hay quienes, sabiendo que no deben de hacerlo, lo siguen haciendo. Bueno, para quienes lo siguen haciendo, escuchen esto, serán llamados insignificantes en el reino de los cielos. Y créanme, escuche bien esto que le voy a decir. No lo digo yo, lo dice la Escritura y ahorita se lo voy a ampliar un poco más. Esto tiene implicaciones eternas. Y aunque tú digas, la salvación no se pierde, yo digo amén. Algunos dirán, que se pierde. Bueno, ahorita no es el asunto, ¿verdad? Pero puede ser que creyéndote salvo, estás viviendo de una manera que con tus obras no son las de un verdadero discípulo que las da a luz, sino más bien estás manifestando obras de la oscuridad, obras de las tinieblas. Y esto, hermanos, esto es similar a lo que enseña Jesús en Mateo capítulo 25, del verso 14 al 30. No lo voy a ver todo, pero usted recordará esta parábola de los talentos, ¿se acuerda? Uno le dio 5, otro 2 y a otro 1 talento, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Bueno, el de 5 se puso y trabajó y negoció. ¿Y cuántos tuvo? 10. El otro trabajó y se esforzó y negoció y de 2 se hizo 4. Pero aquel que le dio 1, ¿qué hizo? Hoy dice que lo escondió, lo enterró, ¿verdad? Dijo, no, este hombre es bien tremendo, pide cuando no da. ¿Qué te ha dado el Señor, hermanos? ¿Qué ha depositado el Señor en tu vida? Fíjate lo que dice el verso 26 en Mateo 25. Pero el amo respondió, siervo perverso y perezoso. ¿A alguno de ustedes les gusta que les digan así, perversos y perezosos? A mí no. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Y vea el resultado de la negligencia de este siervo. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Verso 30, ahora bien, ahí no paró. Arrojen a este siervo inútil, a este siervo no merecedor, a este siervo sin mérito, sin valor, indigno de alabanza, a este siervo sin provecho, arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Y eso qué le dice? ¿Que el lugar en donde estaban estaba muy iluminado y nada más lo sacaron allá afuera? No, hermanos. Pensamos que no hay consecuencias de mostrarnos indiferentes ante lo que el Señor nos dio y nos demanda. Sin embargo, sí hay consecuencias. Bueno, yo no lo digo, lo dice el Señor. Después no me eche bronca a mí. Y no lo digo, hermanos, para generar temor en usted. Créame que no.
Lo digo para generar conciencia en cada uno de nosotros, en lo que Dios nos ha dado. Si Dios no te ha dado nada, bueno, pero a mí me dio su salvación. Y eso a mí me debe de hacer producir obras que le den gloria a Él. Ahora, como lo dije anteriormente, alguien podría decir, pero ¿cómo este siervo inútil, o llamado ahí inútil, inmerecedor, fue echado de manera que quedó excluido en el reino? Ese no era cristiano, él no iba a la iglesia. Alguien pudiera decir, ¿acaso no era nacido de nuevo? ¿Que no tocaba o ministraba ahí a la alabanza? ¿No recibía los domingos ahí a los hermanos? ¿No enseñaba a nuestros niños? Inclusive, ¿no predicaba? Lamentablemente, hermanos, terminará como los malvados. Y escuche bien esto que le voy a decir. Y no porque la salvación se pierda, insisto, sino más bien por su falta de buenas obras. ¿Quiénes producen o quiénes debemos producir buenas obras? ¿Quiénes? Dígame. ¿Quiénes? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Nacidos de nuevo? ¿Sí? ¿Hijos de Dios? ¿Lavados con la sangre de Cristo? ¿Justificados delante del Padre? Bueno. Pero por la falta de estas buenas obras, de este siervo inútil, demostró que él carecía de esa fe salvadora. Debe de haber congruencia, hermanos, en lo que hacemos. Debe de haber orden en lo que hacemos. Es la manera en que nosotros entendemos y discernimos la palabra de Dios. No vivimos en un caos, no vivimos en un desorden. Debemos de vivir en el orden de Dios. Volviendo aquí a este versículo 19 en Mateo 5, el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. En otras palabras, estas personas serán admitidas en el reino, recordando que la entrada al reino no es por lo que uno hace, sino por la obra salvífica de Cristo en nosotros, el creer en el Señor. ¿Sí? Otra vez, lo cual va a producir en nosotros ¿qué? Buenas obras de salvación. De manera, hermanos, que obedecer la palabra y enseñarla a otros a obedecerla a través de nuestras vidas da evidencia de ser hijos de Dios, de ser creyentes, de ser discípulos del Señor. Si usted está haciendo lo contrario, bueno, usted tiene la elección de decidir dónde quiere usted estar. ¿El reino de Dios o donde será el lloro y el crujir de dientes? Porque quienes obedecen la ley del reino, miren hermanos, es tan sencillo. Ustedes y yo estamos en este país y obedecemos las leyes. Si no las obedecemos, ¿qué pasa? No, pues damos mordida, pastor. Híjole, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Y con vergüenza lo digo. Pero hay quienes, sí hay quienes, yo no sé cuántos de aquí se suben a su carro y se ponen el cinturón. Pero van caminando y tiran basura. O desobedecemos las leyes. Bueno, cuando brincamos el río y llegamos allá con nuestros vecinos del norte, no sé cuánto cobran ahorita, ya tengo mucho tiempo en oír, pero antes $6 cambiaban nuestra conducta. Se pagaba $6, pasaba, les decían welcome. Oh, y usted, oye, ya no tires basura porque aquí sí te cobran. Damos una mordida, no, te meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos han entendido bien que las leyes son ¿para qué? Para que se cumplan. Bueno, hermanos, el reino de Dios ha establecido leyes, mandamientos, instrucciones. ¿Que las ha dictado quién? ¿Quién es el que gobierna un reino? ¿Quién? Un rey. ¿Y para qué son esas leyes? Para vivir en ese marco de orden. Y en esas leyes
dadas para vivir en ese marco han sido dadas para que nosotros podamos vivir en ese orden. Sí. Pero si usted y yo decidimos obedecer la palabra de Dios, entonces seremos llamados grandes. Y no solamente al obedecer. Hay quienes tienen un grave conflicto entre servir al Señor y vivir su vida. Y dicen cosas más o menos. Yo voy a cambiar hasta que mis padres cambien. Mientras que mis padres no cambien, yo no voy a cambiar. Hay otros que dicen, yo voy a cambiar hasta que mi esposo cambie. Y cuando tú volteas y ves a tu hijo pequeño escuchándote decir eso, ¿tú qué crees que diga? Yo también, mamá, hasta que tú no cambies, yo no voy a cambiar. Y empezamos a ver crecer una generación sin ley. Dígame, ¿quién les ha enseñado eso? ¿Quién ha sido el ejemplo para eso? Lamentablemente, aquellos que en teoría debiéramos vivir en la ley del Señor, en la palabra de Dios. Finalizo con el verso 20. Mateo 5. Les advierto, ay Señor. Esa palabra está muy fuerte. Y el Señor los encara y les dice, les advierto, a menos que su justicia. Ahora, solamente recordemos un poquito, ¿a quién le estaba hablando el Señor en ese sermón del monte? ¿A gente común y corriente? A sus discípulos, ¿verdad? Bueno, les advierto. Allá estaban unos orejones de fariseos, ¿verdad? ¿Qué dice? A menos que su justicia, es decir, que el hacer lo correcto delante de Dios supere, ¿a quiénes? A los maestros de la ley religiosa. ¿Por qué? Y a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos eran tenidos como ejemplo. Ay, mira, ahí va el fariseo. Yo soy el fariseo. Dios te bendiga. ¿No? Bueno, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca. ¿Entienden esa palabra? Nunca entrarán en el reino de los cielos. Entonces tengo que portarme bien. No estaba hablando el Señor de eso. Estaba hablando que la justicia de Dios, ¿sí?, que es revelada por medio del Evangelio, lo vamos a ver en la carta de los Romanos, se revela por medio de la fe y para fe. Por eso dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que Cristo les estaba diciendo. Estos hombres dicen que creen en Dios, pero sus vidas están demostrando todo lo contrario. Para conseguir, hermanos, la entrada en el reino, nuestra justicia debe superar a la de estos escribas y estos fariseos, los cuales se contentaban solamente con mostrar lo externo, con las ceremonias religiosas que le daban una pureza externa y ritual, pero que nunca cambiaba sus corazones. Jesús empleaba esta hipérbole, que en la homilética es conocida como una exageración, ¿no?, para llevarlos a tener una convicción de que la justicia externa, es decir, de que las apariencias, sin haber un reconocimiento de esa justicia interna, no logra una entrada en el reino de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Y espero que con esto quede claro y concluyo. Mateo capítulo 23, verso 1 al 7. Nueva traducción viviente. Mateo capítulo 23, verso 1 al 7. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, a las multitudes y a sus discípulos, ¿qué les dijo? Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, escuche esto, practiquen y obedezcan
todo lo que les digan. Pero ese todo lo que les digan está implícito en siempre y cuando lo que ellos les digan sea de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios, al marco rector de la vida moral del hombre. ¿Estamos correctos ahí? Ok. Pero, sigue diciendo, no sigan su ejemplo. Es decir, no sigan su vida. Es decir, no sigan sus consejos provenientes de sus corazones, pues ellos no hacen lo que enseñan. Yo no sé si alguna vez alguien se ha acercado a usted y le da un consejo. Y usted sabe de manera evidente que el consejo que le están dando ni él mismo o ni ella misma lo están llevando a cabo. ¿Qué dice usted? Pues nada más escucha, ¿verdad? Estos intérpretes oficiales de la ley estaban vestidos de justicia externa, hermanos. Pero la justicia de Dios no moraba en sus corazones, eran solo apariencia. Y vean lo que estos hombres y mujeres vestidos de apariencia de piedad hacen. Y el Señor los empieza a describir. Y nos empieza a dar un vislumbro para que como iglesia estemos atentos. Repita conmigo, atento a esto. Verso 4. ¿Qué características tienen estos intérpretes oficiales de la ley? Que viven de apariencia. Dice, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Es decir, yo soy más que tú tienes que hacerlo porque yo te lo digo, porque yo llevo años en esto, porque mi vida es ejemplar. ¿Sí? Y jamás, dice, mueven un dedo para aligerar la carga. Es decir, hacían, por eso Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo. Verso 5. Todo lo que hacen, dice el verso 5, es aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Y usan túnicas con flecos muy largos para que dijeran, mira, estos son bien espirituales. Qué piadosos son. En otras palabras, sus vidas son de apariencia. Y observe lo que les encanta hacer. Les encanta sentarse a la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Es decir, quieren estar en todas las fiestas, ¿no? Quieren salir en todas las fotos. ¿Sí? Selfies y no selfies. Ellos quieren estar ahí, ¿no? Y aparentar que son requeridos en todas partes. También buscan siempre las primeras sillas en la congre. Y cuidan de usar sus asientos. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si se los ganan se ponen bravos y te reclaman. Verso 7. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por la plaza y que los llamen rabí. Y esto significa, hermanos, que les gusta ser reconocidos ante la congregación. Les importa mucho el qué dirán y que se les reconozca por cómo sirven, por cómo cantan, por cómo tocan, cómo enseñan. No, mis hermanos, eso no se debe de dar en la iglesia. Jesús lo repudió. Jesús lo confrontó. Y si usted ve a algún servidor con una actitud así como estas, denúncielo, confróntelo con la palabra. Es más, a mí mismo. Porque eso no se debe de dar en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Ejemplo debemos de dar. Quiera Dios que si hay alguien que esté bajo esa circunstancia, se arrepienta, reconozca su pecado delante de Dios y Dios le restaurará. Si no, pues más claro no puede estar, hermanos. Sencillamente él o ella no son de Dios.
Porque la justicia, hermanos, la única justicia que Dios acepta es la del perfecto sacrificio de Jesús en la cruz. Que con su muerte en la cruz nos imputa su salvación. No merecíamos la salvación. Sin embargo, Él nos la da gratuitamente. ¿Y qué quiere decir esto? Aunque no merecíamos ser salvos, Él nos lo concede si es que usted y yo nos arrepentimos de todo corazón. Si es que usted no lo ha hecho, ¿verdad? Y cree que Él murió por nosotros. Segunda a los Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Usted y yo no podíamos ofrecer o dar una ofrenda por nuestro pecado. Cristo se dio como esa ofrenda al pecado, para que nosotros, finaliza este verso 21 en 2 Corintios 5, pudiéramos estar, escuche bien esto, en una relación correcta con Dios, por medio de una iglesia, por medio de una organización, por medio de Cristo. De manera que donde hay una verdadera fe en Cristo, hermanos, ahí habrá también la justicia práctica que Jesús describe y que seguiremos estudiando a lo largo de este sermón, y que el objetivo es, hermanos, que aplique en nuestra vida. Que cuando salgamos por allá y empecemos a vivir en la semana, nuestro alrededor, nuestra familia, los que no conocen del Señor puedan decir, ciertamente este hombre y esta mujer son nacidos de nuevo. Ciertamente este hombre y esta mujer, la justicia de Dios habita en ellos. Amén. Póngase de pie y damos gracias al Señor. No se distraiga, no se salga. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. ¿Cómo agradecerte, Señor, lo que tú has hecho por nosotros? Si a nosotros nos hubiera tocado, Señor, vivir bajo la ley, regir nuestras vidas respecto a la salvación, estábamos acabados, Señor. Sin embargo, un día tú llegaste a nuestras vidas. ¿Recuerda usted ese día, mi amado hermano, hermana? Que andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, transgrediendo la ley de Dios, viviendo nuestra propia ley. Y que en ese momento en que Cristo encontró nuestras vidas, nosotros entendimos que por nuestro pecado a Él lo habíamos crucificado. Sin embargo, Él mostró su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Él no solamente murió por nosotros, sino que resucitó dándonos vida, vida abundante. Hoy yo no sé si aquí hay alguien que siga viviendo en una vida de pecado, pero hoy es un buen tiempo para que tú rindas tu vida al Señor, le entregues tu corazón al Señor y le digas: he entendido que no he cumplido ni uno de esos 10 mandamientos, y que de esos 9, pastor, que usted comentaba que están ahí de manera intrínseca, es decir, incluida en el Nuevo Testamento, yo lo sigo transgrediendo, y he entendido que mi vida necesita del Señor. Allí en su lugar, pídale perdón a Dios. Y si al final usted tuviese duda en cuanto a esto, por favor, acérquese conmigo. Y juntos podremos ir delante del Señor,
delante de su palabra, dando gracias y entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Iglesia, no menospreciemos la palabra de Dios desobedeciéndola. No menospreciemos aún aquellas cosas que consideramos que en ocasiones son insignificantes, porque si así enseñamos a otros, nuestra vida no estará dando evidencia de un verdadero nacimiento. Porque el que ha nacido de nuevo anhela la palabra de Dios, ama cumplir su palabra, ama obedecer al Señor. Padre, aquí está nuestra vida. Tú eres el que escudriña nuestros corazones. Gracias por la oportunidad que hoy nos das de escuchar tu voz. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor. Dígale: en mi corazón